Doctor Doctor, Santiago, buenas noches. el doctor Hurtado es egresado de la Pontificia Universidad Bolivariana en 1996 y nos acompaña en la clínica desde hace unos 13 años. Es un gran colaborador en todos los procesos, pertenece a muchos ámbitos, es un asesor en el Comité Técnico Científico muy importante para nosotros, un asesor de guías y un cataratólogo experto, podría decirse. Además, lleva varios años ya haciendo CTs de nervio y de mácula, siendo su especialidad mayor en el va a presentar parte de su experiencia y creo que todos más o menos lo conocen. Es una persona muy idónea y empezamos aquí algo, o recomenzamos algo que habíamos empezado hace muchos años en la Academia Santa Lucía. Vamos a tratar de tener estas reuniones mensualmente. Como bien dijo Ana Milena, quedarán grabadas. Después les mandamos donde van a quedar en el host nuestro de Santa Lucía, en YouTube, en varias de las redes, para que tengan acceso a ellas y las puedan además compartir. Somos conscientes de que gran clave de los procesos en general se fundamenta en una buena educación. De manera que, bueno, esperemos que disfruten la charla. Al final tendremos una sección de preguntas, que mejor las dejamos para el final, a no ser de que sea una cosa muy puntual. Pues les pedimos la colaboración, que la dejen al final, la pueden apuntar para que no lo olviden. Adelante, doctor Santiago. Santiago. Milena. Doctor, espérame, doctor, ya reviso. ¿Qué pasa con Santiago? Ya no aparece, no sé si se le desconectó. Espérame un segundo. Ya. Doctor, no te escuchamos. Hola, ¿ahora sí me escuchas? Ahora No. sí. Sí, ahora sí. Bueno. Entonces, buenas noches. Hoy vamos a hablar de OCT de nervio óptico, pues es un examen que todos vemos a diario en nuestra práctica, entonces realmente es como un repaso para todos y es bueno afianzar algunos puntos teóricos de esto. El alcance de esta charla más que todo es en glaucoma, porque creo pues que la persona más idónea para hablar de problemas de tipo neurooftalmológico es Marta Muñoz. Y creo que sería una buena momento para invitarla a que nos dé una charla con respecto a esto, sabiendo que ella ya lo está preparando para una charla que tienen ellas, pues, para una reunión académica que tienen en noviembre. En cualquier momento, cuando quieran, me pueden interrumpir. En primer lugar, lo importante... Perdón, en diciembre. Eso. Bueno, es muy importante entender que las herramientas diagnósticas que tenemos no necesariamente nos van a hacer diagnósticos, sino que simplemente van a corroborar la sospecha clínica del diagnóstico que nosotros tengamos. O sea, nosotros con el cuadro clínico del paciente, antecedentes del paciente y un buen fondo de ojo, podemos llegar a definir si de pronto el paciente tiene alguna alteración, una posible alteración del nervio óptico, sea o no glaucomatosa. Las herramientas diagnósticas, ya sea fotos de fondo de ojo, campo visual y el OCT, simplemente se convierten en herramientas adicionales que le van a ayudar al médico a definir si realmente estamos ante un nervio óptico patológico o no, y nos va a ayudar a definir cómo lo vamos a manejar. Es importante tener en cuenta pues que no debemos estar mandándole OCT a todas aquellas personas que tienen algún factor de riesgo. Por ejemplo, muchas veces nos llegan a nosotros, es que yo tengo 4 hermanos con glaucoma, pero si el nervio no está alterado, realmente no se debe hacer. Entonces, realmente las consideraciones que tiene la Asociación Panamericana de Oftalmología es cuándo ampliar el estudio en una sospecha de glaucoma. Entonces, con respecto al nervio óptico tenemos lo siguiente. En primer lugar,
excavaciones mayor o igual a 0.6 en sentido vertical. Ahí vale la pena hacer el examen. Cuando hay asimetrías mayores de 0.2, también es importante considerar ampliar el estudio. Si el ISNT no está conservado, es importante tener en cuenta que el ISNT es útil siempre y cuando los nervios sean de tamaño normal y forma normal. O sea, uno no puede esperar que estas reglas se cumplan en una papila de un paciente miope o, por ejemplo, en nervios ópticos muy pequeños, esta regla se pierde. Entonces, realmente el ISNT es importante en nervios de tamaño y forma normal. Si tenemos una excavación moderadamente aumentada y la paciente tiene una atrofia peripapilar beta, o si tiene hemorragias en astilla, o si tiene alteraciones de los vasos sanguíneos, como vasos en bayoneta, de movimiento de vasos, o nacionalización de estos, o si hay defectos focales en el reborde neural. En estos casos es donde uno debe pensar en ampliar el estudio, y no solamente con OCT, sino debe considerar si de pronto debe hacer fotos del fondo de ojo, y es importante también siempre acostumbrar a acompañarlo con campo visual. Tenemos 3 tecnologías que han salido comercialmente al mercado para hacer estudios. El primero que salió fue el OCT de tiempo de dominio. Actualmente los equipos que dominan y que generalmente se usan son el de dominio espectral y el Sweet Source. El de dominio de tiempo utilizaba una longitud de onda o una amplitud de onda de 810, pero tenía un defecto, que la velocidad de escaneo es muy lento y esto generaba muchos artefactos y disminución en su resolución. Debido a estos problemas y debido a la aparición de las otras 2 técnicas, pues realmente el de dominio de tiempo pues ha desaparecido del mercado y actualmente los equipos son estos 2 que están aquí abajo. El de dominio espectral, que son los 3 equipos que tenemos nosotros, o sea, el Nidec RS3000, el Optibio Avanti y el Solix, son de dominio espectral. Utilizan una onda de 810 nanómetros de amplitud. Miren que la velocidad es mucho superior, es hasta 70.000 escaneos por segundo, una resolución de 5 a 7 micras en sentido axial y de 10 a 24 en sentido transversal. Uno puede evaluar bien con estos equipos desde el vítreo hasta la esclera, aunque la coroides en el de dominio espectral realmente no es demasiado bueno. El Sweet Source, que es el Tritón, pues que comercialmente pues, lo tenemos como Tritón, utiliza una amplitud de onda mayor, tiene una mayor velocidad y una resolución de 5 micros en sentido axial y 20 en sentido transversal, y con respecto al Spectral Domain tiene algo superior, es que evalúa mucho mejor la coroides. Yo me voy a centrar, por la idea pues en esta charla, me voy a centrar específicamente en este equipo que es el caballito de batalla que tenemos en Santa Lucía para el manejo de glaucoma. ¿Cuáles son las ventajas del OCT? Dentro de las ventajas que tenemos del OCT está, primero, que se obtienen imágenes sin establecer contacto con el paciente. Es un estudio que se realiza en forma muy rápida. Si el paciente colabora, es un estudio que se puede hacer en 2 minutos, pues la toma de las imágenes. No es invasivo. Es fácilmente tolerado por niños y ancianos. Por aquí hago una salvedad. Estos deben colaborar. O sea que hay ciertas edades donde ya uno debe pensar en cómo hacerlo. Y lo otro importante es que, fuera de darnos una información cualitativa, nos da una información cuantitativa, entonces, en el tiempo nos puede dar patrones para hacer seguimiento y evaluar tratamientos en el mismo paciente. Las desventajas. La primera es que son muy sensibles a las opacidades de medios, o sea, córneas descompensadas, cataratas, hemorragia vítrea. En estos casos, uno puede lograr hacer el examen, pero la confiabilidad y la potencia de la señal baja. Entonces, es importante, por ejemplo, si ustedes van a hacer, pues tienen un paciente con una hemorragia vítrea o tienen un paciente con una catarata y lo van a operar, en ese momento, antes de hacer la cirugía, no le manden un CT de nervio óptico porque posiblemente la respuesta que le estamos mandando no sea la más adecuada. Es mejor solucionar primero la opacidad de medios y posteriormente hacer el estudio del nervio para ver si realmente hay patología o no. También es importante ver que cuando hay alteraciones anatómicas del nervio, ya sean patológicas o no, pueden generar dificultades en la interpretación del examen. Discos inclinados, atrofias peripapilares,
drusen de papila o mielinización de fibras peripapilares pueden hacer que la interpretación sea difícil. Lo que les decía ahora, se requiere cooperación del paciente. O sea, en niños, por ejemplo, un niño menor de 5 años, es muy difícil que nos vaya a colaborar en este examen. Entonces, si una persona en la consulta no nos colabora, no, o sea, en el OCT tampoco lo va a hacer. Y en personas adultas pacientes con Alzheimer, también es muy difícil, porque uno le da la orden y el paciente en 2 segundos ya está mirando para otro lado. Entonces es una pelea de media hora, 40 minutos, y muchas veces uno nunca, pues no logra hacer el examen. Entonces, si uno ve que hay poquita cooperación del paciente en la consulta, es muy factible que también en el OCT pase lo mismo. ¿Qué parámetros podemos medir o evaluar un OCT de nervio óptico? Entonces, están los parámetros anatómicos del nervio óptico, capa de fibras nerviosas y el complejo de células ganglionares. Dentro de los parámetros del nervio óptico, es importante ver que el nervio óptico para el OCT comienza y termina hasta donde llegue la membrana de Brooks. ¿Sí? ¿Qué medidas tiene cómo se pueden obtener medidas del nervio óptico? Entonces, normalmente, por ejemplo, uno puede obtener esta línea que va de membrana de Brooks a membrana de Brooks. Esta es la línea del disco. Traza dos perpendiculares y a 150 micras se puede trazar otra línea que es la línea de copa. Entonces, el volumen de copa, que es algo que muchas veces se mide, es lo que se encuentre por debajo de la línea de copa en la excavación. El volumen del anillo es lo que se encuentre por encima de la línea de copa y entre las líneas perpendiculares, o sea, estos dos triangulitos que hay acá. Y el volumen de disco es lo que se encuentra sobre la línea de disco y entre las líneas perpendiculares, que son estas dos cosas que se ven aquí. ¿Listo? Con respecto al nervio óptico, es importante ver que hay diferentes tamaños de acuerdo a las razas. Raza blanca tiene normalmente un nervio óptico más pequeño y las razas negras tienen un nervio óptico mucho más grande. Esto genera una dificultad pues aquí en América Latina, porque normalmente las bases de datos o las normativas están hechas con pacientes en su mayoría caucásicos y asiáticos, debido pues a donde se desarrollan los equipos. Entonces, por ejemplo, para el cirrus, un nervio óptico del tamaño normal es de 165 a 195, lo cual para uno, pues, o sea, alguna vez en una charla el doctor La Torre nos lo mencionó y uno quedaba como así que todo nervio mayor de 2 es un macrodisco y eso no es real. En un estudio realizado en Paraguay lograron determinar que el promedio normal de nervios en América Latina, o para decir que un nervio está de tamaño normal, es aquel que se encuentra entre 1,95 milímetros cuadrados hasta 2,65. En nuestro equipo, o sea, en el ArcticView, que tiene 366 personas dentro de la normativa, miren el tamaño, es de 2,11, o sea que es bajito, mucho más bajo que lo que para una población latina. Y eso se debe fundamentalmente a esto que vamos a ver aquí. Miren que el 56% de los pacientes son caucásicos o son asiáticos, y solamente hay 12% hispanos. Entonces, normalmente, pues, siempre la interpretación del OCT pues aquí en América Latina, pues uno se tiene que comparar con razas que no son las mismas de nosotros, y entre las bases normativas nosotros somos una minoría. Entonces, eso puede generar un poquito de dificultad. En nervio óptico, pues las dos hallazgos que más sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de glaucoma tienen son el área de reborde neural y la relación copa-disco en sentido vertical. Dentro del área de reborde neural hay que tener dos hallazgos importantes, dos cosas importantes. En primer lugar, es que el reborde neural mínimo aceptable debe estar entre 1 y 1,2 milímetros cuadrados. Muchas veces vemos en el equipo nuestro que el equipo muestra en verde, o sea, como si fuera normal, áreas de reborde neural de 0,90 o 0,80 milímetros cuadrados. Sí, pues yo entonces, así aparezca en mirando y verde, decía, perdón, Que todo está muy caro. Para poner mute a toda la gente, porfa. ya hoy llegó a pasar. Sí, ya voy. bueno, entonces,
Entonces el rebote neural mínimo, así aparezca. El rebote, Pero ya dijo que... Santiago, espera un momentico que pongan en mute a la gente, por favor. ya, Sí, doctor, Ya, ya fue. ya. listo. Bueno, entonces el reborde neural mínimo aceptable, así aparezca como si estuviera entre los límites normales según las bases estadísticas, debe ser más o menos entre 1 y 1.2. Entonces, no quiere decir que si está menos ya es patológico, pero si le da menos de 1, hay que ponerle mucho más atención al resto de la interpretación del examen. Y el otro hallazgo importante en el reborde neural es que no solamente es importante esta área, sino si hay defectos focales, sobre todo si están en zona inferotemporal o superotemporal en el caso del glaucoma, aunque también se puede presentar en estas áreas en otras patologías. El otro hallazgo importante para evaluar son las capas de fibra nerviosas. Generalmente se mide a 3.45 milímetros del centro del nervio y esto fue propuesto desde 1996 por Schulman. Normalmente en el equipo nuestro tenemos dos partes donde podemos evaluar la capa de fibras nerviosas. En el mapa de nervio óptico, de la cabeza de nervio óptico que es este, que aparece en todos los reportes que mandamos, y en el TSNIT en la base normativa. Entonces, en esta parte tenemos, o en el mapa de la cabeza de nervio óptico, tenemos dos cosas por mirar, lo que está aquí adentro y lo que pues lo que está hacia afuera. Lo que está adentro es un mapa de espesor que se rige por este mapa de colores, donde lo que es frío o negro es delgado y lo que está en colores cálidos es muy grueso. Lo normal, y lo dicen algunos, es que parecen como alas de mariposa. O sea, pues se ven dos alas aquí. Lo que pasa es que aquí abajo, en la zona inferior, no es tan claro. A mí me parece más bien como una Y con una pata gruesa inferior, pero normalmente esto es un parámetro y un patrón normal. Entonces, no solamente es venir a mirar acá, sino que también hay que mirar acá cómo está este patrón. En la parte de afuera de este mapa se distribuye por octavas. Y esto se basa fundamentalmente en esta misma base normativa de acá. Entonces aquí en estos lineecitas o acá, ustedes van a encontrar línea roja, línea amarilla o está en verde. Con respecto a esta base de referencia, es importante aclarar nuevamente que esto es una distribución de estadística. Lo que quiere decir cuando una persona está en rojo es que tiene, o sea, el rojo quiere decir que una persona que tenga alguna parte de la retina, de la capa de fibras nerviosas, en este punto, tiene una probabilidad del 1% de ser normal. O sea que tiene una alta posibilidad de tener patología. El amarillo lo consideran como borderline y simplemente quiere decir que la probabilidad de que sea normal es del 1 al 5%. Y el que está en verde quiere decir que tiene entre un 5 y un 100% de estar dentro de los valores normales. O sea que lo normal es que estemos dentro de la zona verde. Esta gráfica de capa de fibras nerviosas se compone de dos gráficas o de dos jivas. Una jiva superior que es doble casi siempre y una jiva inferior que a veces es doble pero generalmente es única y es más gruesa. Normalmente esta jiva superior o la jiva superior está generada por la salida de los vasos temporales superiores y nasales superiores. La primera jiva, que es la más alta, de la superior, que es la más alta, está generada por la salida de los vasos que vienen de las capas de fibras nerviosas que están acompañando los vasos de la arcada temporal superior. Y es normalmente esta zona, que corresponde a este punto. La segunda jiva de la superior siempre es más pequeña, es más tenue, está generada por las capas de fibras nerviosas que acompañan la salida de los vasos nasales superiores. Y se encuentra aquí, en esta parte, y aquí también se ve más pequeño. Y el inferior, generalmente, es más amplio que todos, está generado por la salida de los vasos y de la capa de fibras nerviosas que van por la arcada temporal inferior, que es en este punto. Esto genera este espesor que hay acá, o la jiba que vemos aquí. Es importante saber que la capa de fibras nerviosas en el diagnóstico de glaucoma es superior a la cabeza de nervio óptico y al campo visual en glaucomas perimétricos, en glaucomas tempranos, moderados y ya en la etapa avanzada
el campo visual lo alcanza y lo supera. La cabeza de nervio óptico supera el campo visual en glaucomas tempranos y en glaucomas moderados, pero en etapas avanzadas realmente también está superado por el campo visual. El campo visual normalmente es superado en etapas tempranas y moderadas, pero en etapas tardías se vuelve muy importante, porque aquí el campo visual es más sensible a los cambios y nos da unos datos más claros en progresión. El mensaje aquí es que no solamente debemos mandar campo OCT en los pacientes en esta etapa, sino que debemos empezar a mandar campo visual, porque acuerde que este examen, el campo visual, requiere aprendizaje. Entonces, en el momento en que un paciente llega a estas etapas avanzadas, es muy bueno que el paciente ya sepa hacer este examen bien hecho, y para el glaucomatólogo o el glaucomatólogo, pues, o el oftalmólogo que lo está manejando, el hecho de que el campo visual sea confiable en esta etapa avanzada es demasiado importante para tomar decisión. En capas de fibras nerviosas también es mucho más importante encontrar un defecto focal que la disminución del promedio general. En el glaucoma temprano y moderado, los hallazgos más significativos y más tempranos que pueden tener y que tienen más especificidad y sensibilidad en el diagnóstico son los adelgazamientos en la zona imperotemporal y posteriormente la superotemporal. Pero es muy importante tener en cuenta que en ojos miopes y en personas con microdiscos, este patrón de adelgazamiento puede que no se siga. O sea que puede que en estos pacientes miopes y con microdiscos puede que los cambios no sean necesariamente inicialmente en estos dos, sino en otras zonas. Otra cosa importante es que, a pesar de ser un examen tan bueno, tan práctico, tiene posibilidades de errores falsos positivos. Por eso es que es tan importante ampliar el estudio no solamente con sino con campos visuales, fotos, y la clínica es muy importante porque pues conformando todo esto uno ya puede definir claramente si hace o no un tratamiento. La asimetría que nos hace sospechar la presencia de patología es aquella que es mayor de 10 micras entre ambos ojos en el promedio general de la capa de fibras nerviosas. Como pérdida normal en ojos sanos, se debe considerar que, según un metaanálisis de muchos estudios, puede estar en promedio entre 0.33 y 0.52 micras por año. En pacientes con glaucoma no controlado, puede ser de 0.7 a 1.5 micras por año o mayor. En pacientes con glaucoma controlado, se aproximan a los valores de pacientes sanos. La variabilidad entre exámenes entre un mismo equipo de operador puede ser normal hasta 3 o 4 micras en el promedio general. Puede haber variaciones de 5 micras en cuadrante y hasta 8 micras en las cuñas. Entonces, el hecho de encontrar una disminución de 3 micras no quiere decir, es que ya progresó. No. En ese caso, hay que mirar si uno repite el examen a futuro y define si se sigue presentando la tendencia, ya uno mira que hay una progresión. Cuando es más de 4 micras, pues ya es altamente sospechoso, nos puede decir aquí posiblemente hay una progresión. Pero para decidir si el glaucoma está controlado o no, o si hay una progresión, la mayoría de los estudios le dicen a uno, es importante corroborar ese cambio en un futuro examen. A no ser que hay algo en la clínica, una presión no controlada o alguna otra cosa en el cuadro clínico que le digo al paciente, realmente no tengo al paciente controlado porque tiene la presión alta y bajo 4, entonces ahí sí pues el cuadro clínico me ayuda a definir realmente aquí hay una progresión, o sea que el cuadro clínico pues es fundamental. Con respecto a la distancia en que se mide la capa de fibras nerviosas con respecto al nervio óptico, ya vimos que siempre es a 3.45 milímetros del centro. Entre más cerquita esté la medida de la capa de fibras nerviosas con respecto al reborde del nervio, más gruesa la capa de fibras nerviosas. Entonces, en las megalopapilas se ha visto que por milímetro cuadrado que aumente el área del nervio desde 2.5 milímetros, esto genera un aumento en el espesor de capa de fibras nerviosas de 3.3 con respecto a lo que debería ser. ¿Por qué se debe esto? Porque fundamentalmente la distancia entre este 3.45 y el reborde generalmente es más cercano. Lo que no he encontrado y no encontré en ningún estudio es definir si de pronto en microdiscos ocurre lo contrario. Como está más cercano, de pronto sea más delgadito, pero no encontré ningún estudio donde pues hablaran de esto.
La miopía es un reto, y es un reto tanto clínica como para los exámenes. En primer lugar, porque la base de datos no está diseñada para ellos, excepto que yo sepa, los nuevos equipos MIDEX, que ellos pues meten la longitud axial e inmediatamente se hace una corrección de la base normativa. Entonces en esos pacientes, en esos equipos son más confiables, pero en los que tenemos nosotros eso no está corregido. Se considera que la capa de fibra nerviosa se adelgaza 1.2 micras por aumento de dioptría o 2.2 micras por milímetro que aumenta la longitud axial. Una cosa importante que se define es que si el cuadrante temporal es más grueso que los cuadrantes superiores e inferiores en el OCT, esto generalmente es más por miopía que por patología del nervio. Y lo otro que también alguna vez escuché en una reunión es lo siguiente: si yo tengo un OCT anormal, puedo recurrir a hacer un electroretinograma en patrón. Si este es normal, se considera que el defecto no es por patología del nervio, sino que es más por la miopía. Si el electroretinograma está alterado, se puede considerar que ahí es factible que haya una patología del nervio óptico. Lo que les acaba de mostrar, este es un paciente miope, donde encontramos que hay un gran adelgazamiento en toda su área y la zona temporal es más gruesa. Entonces, uno podría sospechar que en este paciente, a pesar de que tiene un nervio alterado, pues acuerden que los nervios de los miopes son totalmente anómalos, entonces es difícil saber cuál es normal y cuál es anormal. Entonces, uno podría considerar que el hecho de que tener esto en verde puede decir que los hallazgos en el resto de la capa de fibras nerviosas se han generado por la misma miopía. Aquí hay otro evento que ahorita se lo voy a explicar, que es esta angulación de la salida de las fibras, lo cual genera una falsa enfermedad roja. El complejo de células ganglionares. Normalmente los equipos, casi todos, miden el complejo de células ganglionares, que comprende capa de fibras nerviosas, complejo de capa de células ganglionares y plexiforme interna. El CIRRUS no mide, pues no descarta la capa de fibras nerviosas y mide solamente hasta 2. Y el Spectralis no mide retina completa. Normalmente el área más afectada en la capa de fibras nerviosas es esta que va por la zona inferior, o sea, compromiso de la zona inferior temporal, y viene a dar un compromiso fundamentalmente en la zona inferior y temporal de la mácula. La medida del complejo de células ganglionares para glaucomas se propuso desde 1998. Y la explicación de esto es muy sencilla, es que en la única parte en la retina donde hay más de una fila de células ganglionares es a nivel de la mácula. Entonces, el medir estas células, que son las que se están perdiendo en glaucoma, es de gran utilidad. Porque es mejor medir complejo de células ganglionares que espesor total. Primero, porque el daño de los nervios ópticos afectan principalmente las capas internas, no las externas. Entonces nos ayuda a diferenciar con respecto a otro tipo de patología. Segundo, hay muchas patologías que afectan capas externas y las capas internas se mantienen intactas. Entonces nos ayuda también a hacer una diferenciación en este caso. Como les había dicho anteriormente, el área más afectada es la zona inferior. La mayoría de los equipos miden entre 7 y 6 milímetros, o sea que los daños más periféricos no se detectan. Eso más o menos son 30 grados centrales. Y generalmente estos siempre presentan el defecto en el campo visual. Aquí vamos a ver, ya, pues este es un reporte normal de un examen realizado en el Arctic, en el Avanti, o en el OptiView pues, que tenemos nosotros. Entonces vamos a evaluar parámetros de cabeza de nervio óptico, capa de fibras nerviosas aquí, en este y aquí, y complejo de células ganglionares en estas dos gráficas y lo que vamos a ver acá. Entonces aquí, por ejemplo, podemos decir que tenemos un nervio óptico grande, una megulopapila, tenemos área de reborde neural que aparentemente está normal, aunque como les dije ahorita, aquí hay un 0,95, entonces simplemente es estar más alerta. Tenemos excavaciones aumentadas de tamaño, no verticalizadas. Vamos a mirar posteriormente capa de fibras nerviosas, entonces aquí tenemos el promedio general, superior e inferior, todo esto aparentemente dentro de los parámetros normales, pero esto no es tan importante, lo importante es analizar ya el cuadro aquí. Entonces,
Evaluando el mapa de la cabeza del nervio óptico, vemos que se observa una zona superior normal, con una parte más gruesa y una menos gruesa. Este es los vasos temporales de la arcada temporal superior, estos son los nasales superiores, y vemos aquí en la zona inferior la salida de los vasos temporales inferiores. Lo mismo en este ojo, aquí es un poquito más manifiesto la zona nasal. Este es un patrón normal. Posteriormente podemos evaluar las octavas y vemos que todas en general se encuentran en promedio, pero evaluar solamente esto no es suficiente. Entonces uno debe venir y mirar acá en esta gráfica, en el TSNIP, a ver cómo están las gráficas, si hay simetría o no, y si hay defectos focales, pues, o sea, si alguna parte de la gráfica se mete en zona roja o amarilla. Posteriormente, en este caso es normal. Posteriormente vamos a evaluar los promedios de capas de células ganglionares, que se encuentran acá, y evaluamos pues si hay defectos focales o no. Y aquí se encuentran dos valores que nos pueden ayudar o que pues reportan pues que pueden ser útiles en el diagnóstico de glaucoma, donde el FLB es porcentaje de pérdida focal, de pérdida de espesor en forma focal en el complejo de células ganglionares. Generalmente le dan valor estadístico o le dan pues un valor de normatividad, y el GLB ya es una pérdida difusa en el espesor del complejo de células ganglionares. Entonces, estos valores pueden estar alterados en pacientes con glaucoma. Como les decía yo ahorita, el defecto focal es más importante que el defecto, pues que los promedios en generales. Entonces aquí volvemos a hablar. Aquí tenemos un macrodisco con rebordes neurales, con aumento de excavación no verticalizada. Hay una simetría de 5 micros que no es muy importante. Evaluando el ojo derecho tenemos una buena amplitud en esta zona y en la zona inferior, que si venimos a ver en la gráfica, pues está en zona verde, es la azulita, que es esta que viene por aquí. Está bien. Aquí medio toca la zona amarilla, pero se ve normal. Pero cuando vamos al otro ojo, vamos a evaluar lo siguiente. Miren la amplitud que hay aquí en la capa de, pues en este haz. Mírenlo acá. Entonces aquí podemos nosotros decir que aquí hay un defecto focal, aquí donde tengo el mouse. ¿Listo? Es en el sector infratemporal, nos disminuye el promedio de esa zona infratemporal y cuando vamos a correlacionar con la gráfica nos encontramos que aquí hay un defecto. Entonces, este paciente pues por sí solo puede que uno no diga pues que tenga glaucoma, pero este paciente, de acuerdo al cuadro clínico y a este hallazgo, hay que pararle bolas, porque aquí ya hay un defecto focal y como les decía yo antes, es más importante este defecto focal que este promedio. Aquí vemos ya un defecto un poquito más avanzado. Vemos nervios de tamaño normal, área de reborde neural disminuida en el ojo derecho. Aquí hay una verticalización de la excavación en el ojo izquierdo, en el ojo derecho no. Vamos a ver acá, y aquí vemos una cosa que nos pone en alerta. Pues hay una disminución de la zona inferior, el promedio de zona inferior, pero si vamos a ver acá, que hay una diferencia de más de 10 micros entre uno y otro. Entonces ya tenemos una verticalización y esto. Entonces ya uno empieza a sospechar que puede haber alguna patología del nervio. Entonces, posteriormente vamos a evaluar acá y miren acá, la zona superior está bien, la zona superior está bien, y aquí se verifica que las dos gráficas en la zona superior están bien. Aquí en la zona inferior esto es así de amplio y miren que aquí hay un defecto. Listo. En este ojo pasa lo mismo. Aquí hay un defecto. En esta zonita, aquí debería estar más amplio. Entonces, en este ojo se logra disminuir el promedio en esa cuña. Y lo evaluamos acá y vemos que aquí las dos gráficas están pasando en zona del borderline realmente. Lo otro significativo en este estudio no solamente esto, sino es la relación de esto con lo que vamos a encontrar en complejo de células ganglionares, donde nos reportan que hay una disminución inferior, que la pérdida focal de células ganglionares está alterada y lo que les decía yo ahora, hay un defecto inferotemporal acá. Entonces, en este paciente, si con el resto del cuadro clínico podríamos concluir que aquí hay un defecto inicial de glaucoma. Obviamente, como les digo yo, esto solo no hace diagnóstico, esto simplemente es una sospecha y de acuerdo al cuadro clínico del paciente, presión y otros exámenes, uno puede llegar y corroborar realmente lo que estamos encontrando en este OCT es significativo. Aquí vemos otro paciente. Entonces tenemos
nervio óptico normal. En este caso, ambos rebordes neurales están disminuidos, hacia que aquí aparece uno en verde, pero están muy por debajo de 1. Excavaciones aumentadas no verticalizadas, todos los promedios disminuidos. Cuando venimos a hacer aquí ya el estudio pues cualitativo de las imágenes, pues encontramos que aquí en la zona inferior hay un defecto en cuño importante, que hay un defecto en la zona nasal de este ojo, lo cual se refiere aquí en esta zona, y el inferior, mírelo acá cómo se ve, hay un defectico. En el otro ojo hay defectos tanto en la zona superior como en el inferior. Miren que aquí, pues normalmente esto sería así de amplio de acá hasta acá. Mírenlo acá. Debería ir de aquí hasta acá y miren que aquí hay un defecto importante. Esto genera una disminución del promedio en zona superotemporal y cuando uno va a evaluar esto en la gráfica la encuentra aquí. Aquí hay un franco adelgazamiento en esta zona. En zona roja, pues es claro. Listo. Entonces, y se asocia a adelgazamiento en el células ganglionares en la zona inferior. Uno viendo ya la gráfica ve que hay tendencia a conformación de una lesión en esta parte e inferotemporal, y en esto es claro que hay inferotemporal y también se está conformando el superior. Entonces aquí tenemos alteración de capa de fibras nerviosas y complejos células ganglionares, y como les digo, la parte cualitativa es más importante. Entonces, siempre evaluar esta gráfica, esto, y evaluar bien esta, pues o sea, corroborar o correlacionar esto con lo que estamos encontrando aquí, para uno poder definir si realmente hay algún defecto o no en este paciente. Una cosa importante es, muchas veces nos encontramos cuando estamos haciendo OCTs, defectos nasales. Si los nervios ópticos no son miopes o no son microdiscos, este hallazgo nasal, estos hallazgos nasales, no son generados por glaucoma. En estos casos, generalmente debemos ver por historia clínica si el paciente tiene riesgo pues si esto puede haber sido de nacimiento y sea un nervio simplemente que desde nacimiento tiene este adelgazamiento, o si por historia clínica sospechamos una neuropatía por desnutrición, déficit de vitaminas, toma de etambutol, trauma o alguna enfermedad reumatológica. Listo, entonces muy importante esto, pues a este paciente uno realmente pues, a no ser que la presión esté alta, pues no le debe poner un tratamiento pues para glaucoma. En glaucomas avanzados hay una cosa que llama como el efecto de piso. Cuando este valor de capa de fibras nerviosas está llegando a 50, la capa de fibras nerviosas deja de ser importante en la medida o en la valoración del nervio, porque ahí ya no estamos mirando capa de fibras nerviosas, sino que estamos mirando el resto de estructuras de la retina. Entonces ahí es donde se hace mucho más importante el campo visual. Por eso les decía yo que no solamente debemos mandar el OCT, sino que es importante mandar el campo visual para que el paciente vaya logrando un aprendizaje para que si en algún momento, Dios no lo quiera, llega a este punto, el glaucomatólogo o el neurólogo que esté, o el oftalmólogo que esté manejando este paciente tenga una herramienta fidedigna y confiable para hacer el seguimiento al paciente. Aquí obviamente vemos pues que los patrones se pierden completamente arriba y abajo en los dos ojos, y esto se correlaciona con lo que estamos viendo aquí. Pues, o sea, mira, la gráfica aquí está disminuida y inferior sí que es cierto, donde aquí está casi que amputado del todo. Mírenlo cómo se ve. Entonces este paciente pues realmente es un glaucoma más avanzado. Les muestro este caso para ver cómo son los seguimientos. Entonces, este equipo hace análisis estadístico siempre y cuando ya tenga 3 exámenes. Generalmente le pone valor estadístico si los puntos van todos en la misma línea. Si alguno de los puntos se sale, ya no, el equipo no es capaz de ponerle valor estadístico y considera que todo esto que está aquí, pues que todo esto que puede estar aquí puede estar dentro de la variación que tiene el paciente. O sea, se amplía la zona gris. Entonces, la zona gris quiere decir que normalmente, debido a la variación que hay entre estos puntos, considera que todo esto que está aquí puede ser una variación normal. En etapas tempranas y en moderadas de glaucoma, el seguimiento con OCT es más bueno y es mejor hacerlo con capa de fibras nerviosas. En etapas más avanzadas, las capas de fibras nerviosas pierden su valor y se considera que es mejor hacerlo con el campo visual, y si es con OCT, se vuelve mucho más importante hacerlo
con complejo de células ganglionares. La otra cosa que les decía yo era de la variación entre pacientes. Entonces aquí vemos un paciente que tiene una variación entre exámenes en promedio general de 2 micras. Este paciente uno no le puede decir que tenga glaucoma, esto es una variabilidad normal y puede ser hecha por el mismo médico en el mismo equipo. Listo, obviamente si cambian los equipos esto ya no se cumple. Aquí vemos, por ejemplo, que en esta octava superior hay una diferencia de 8. Recuerde que yo les dije que podría haber hasta 8 sin que sea patología. Entonces es importante tener en cuenta estos valores. Aquí vamos a empezar en una sesión donde no todo lo que es rojo es enfermedad y no todo lo que es verde es sano. Entonces, se puede obtener una enfermedad roja, en primer lugar, por los problemas de los bases de datos. Ya habíamos hablado que desde el punto de vista étnico, para los latinos, nosotros estamos comparados generalmente con asiáticos y en gran proporción con asiáticos y con caucásicos, entonces esto puede generar un problema. Con respecto a la edad, la mayoría de las bases normativas después de los 70 años tienen muy poquitos pacientes, tienen más o menos entre 10 y 15 pacientes de toda la normativa, entonces realmente puede que tampoco sea muy confiable en esa edad. Y lo que les decía yo ahorita, en los pacientes miopes, la base normativa, al menos de los equipos que tenemos nosotros, no funciona. Entonces, un miope, pues que vea todo rojo, posiblemente no sea real. Por eso, generalmente, cuando interpretamos fondos de ojos miopes, siempre les ponemos, al menos pues yo trato de ponerlo, es que esa interpretación debe ser tomada con mucha delicadeza porque la base normativa no es diseñada para ese tipo de ojos. A veces también se da enfermedad pues, en patología macular, se pueden problemas de enrojecimiento en capas de fibras nerviosas, o sea, adelgazamiento. Las atrofias peripapilares y variaciones de las anatómicas del nervio óptico pueden generar también esto. Y la salida de los vasos y de las capas de fibras nerviosas desde la parte superior e inferior pueden generar también un falso diagnóstico de glaucoma. Aquí les voy a mostrar un paciente que tiene un adelgazamiento de capas de fibras nerviosas en el haz papilomacular por una atrofia de capas externas e internas a nivel de la mano. Entonces aquí obviamente células ganglionares no hay, obviamente el haz papilomacular se va a adelgazar, entonces este hallazgo que tenemos aquí no puede ser, pues uno no puede interpretar que sea generado por glaucoma. Esto es generado por la patología macular. Entonces en este caso, pues esto es un posible caso de una enfermedad roja con respecto al glaucoma. Las atrofias peripapilares. En las atrofias peripapilares, vamos a ver aquí, por ejemplo, que hay un adelgazamiento en la zona superonasal, y si ustedes se observan aquí, exactamente en este punto hay una atrofia peripapilar. Entonces, cuando la capa de fibras nerviosas que viene siendo medida por este par pasa en este sector, esa atrofia peripapilar me está generando un adelgazamiento. En este ojo es mucho más grande. Mire que la atrofia peripapilar va desde acá hasta acá. Y mire que la zona comprometida casi es toda esa. Entonces, también es importante evaluar cuando estamos viendo capas de fibras nerviosas si el corte de los 341, pues si el corte de donde se mide la capa de fibra nerviosa está comprometida o está cogiendo una zona de atrofia peripapilar, porque parte de ese adelgazamiento puede ser generado por esto. La angulación de la emergencia de los vasos y la capa de fibras superiores y inferiores puede ser influenciada por la longitud axial. Entonces, este ángulo normalmente es de 165 grados. ¿Listo? Ahora, en pacientes miopes, en los cuales la mácula generalmente está más lejos del nervio, esta angulación se disminuye. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos una angulación más o menos de 105 grados. Esto va a generar un desplazamiento de las curvas del paciente con respecto a la normativa y ahorita se los voy a mostrar. La otra es la inciclotorsión o la exciclotorsión del ojo. Por ejemplo, lo normal del ojo sería la acronervia. Si el paciente hace una rotación en este sentido, pues lo que está superior va a aparecer más temporal, pues va a aparecer más temporal en la capa, en el TSINT con respecto a la gráfica normal, y en esta zona va a aparecer más nasal. Y en este caso es lo contrario, si hace una inciclotorsión, entonces aquí aparece más nasal y aquí aparece más temporal, también lo vamos a ver. Entonces aquí les tengo unos pacientes en donde
uno llega y evalúa, tenemos nervios ópticos, pues un macrodisco aquí, área de borde neural disminuida, excavaciones aumentadas, promedio relativamente normal, pero vamos a mirar ya lo que yo siempre les digo, vamos a mirar la parte focal y decimos, uy, aquí hay algo, ¿cierto? Y lo mira uno acá. Entonces uno podría caer, incauto, pues podría caer tranquilamente, no, tiene un glaucoma, pero si ustedes se detallan, mire que aquí hay un buen espesor y aquí un buen espesor. El problema es que esto está paralelo al eje de 90, lo cual hizo que se desplazara esta gráfica en este sentido. Entonces, al desplazarse genera un falso adelgazamiento en zona temporal. Este paciente tiene una variante anatómica. Este paciente no tiene, pues posiblemente no tenga glaucoma. Aquí se lo voy a mostrar ya. Entonces, mire como es el mismo paciente, uno de los dos ojos. Miren que la salida de los vasos inferiores es paralela al eje de 90. Entonces, y que esto es de grosor normal. Si usted llega y mira, entonces, esto es normal, pero esta gráfica, esta curvita debería estar aquí, no acá. Entonces, al correrse para acá, entonces está desplazado con respecto a la normativa. Esto hace que esto caiga más rápido, entonces aquí da una aparente adelgazamiento en zona inferior-temporal y eso no es real. Entonces, normalmente en la interpretación, muchas veces se les va a decir que esto es generado por una variante anatómica. ¿Listo? El caso que les mostraba ahora, aquí es lo contrario. Este paciente es miope, esta angulación es de casi 90 grados y esta puede ser de 100 grados larguitos. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Las gráficas superior e inferior van a estar desplazadas en sentido temporal, dando un aparente adelgazamiento en zonas basales. Aquí les voy a mostrar un caso mejor. Este lo tomé del otro equipo que tenemos, que es el Solix. Esta angulación es de 105 grados en ambos ojos. Entonces, aquí aparece en rojo donde deberían aparecer estos vasos, aquí y aquí. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, el espesor importante de la capa fibra nerviosa en este paciente está corrido en sentido temporal hacia este sector. ¿Eso cómo se manifiesta? En que esta gráfica se corrió de acá a acá. Y entonces está generando un aparente adelgazamiento internasal e inferotemporal. Mírelo acá. Entonces, aquí también se les puede reportar tranquilamente en el OCT que este paciente tiene una variante anatómica y que el hallazgo o el adelgazamiento que tenemos en capas de fibras nerviosas no es generado o no está generado por patología del nervio. La enfermedad verde es, no todo lo que es verde es sano. Entonces, una de las primeras cosas es asimetrías mayores de 10 micras, así estén en capa de fibras nerviosas entre ambos ojos, pues así estén los dos en verde, hay que hacer un seguimiento estricto. ¿Listo? También en asimetrías muy importantes, de acuerdo a la clínica, es importante ver que si tenemos un ojo absolutamente normal y otro muy alterado, es importante evaluar vasos del cuello en esos pacientes. Tracción vitreoretinal, el papiledema y la mielinización nos pueden dar esta enfermedad verde, pueden generar este problema. Aquí tenemos un paciente que uno a simple vista dice que está normal, pero vamos a mirar, tenemos un microdisco con un área de reborde neural muy delgadita, con excavaciones aumentadas de tamaño, y miren la diferencia entre un ojo y otro, es de 17 micras. Entonces, uno va a evaluar acá y uno dice, bueno, tiene buen espesor acá, tiene buen espesor acá, este es un poquito más amplio. Entonces me dice, pues, glaucoma no, pero el área de reborde neural nos llama la atención. Este paciente puede que, si clínicamente no tiene presión alta y no hay otros factores de riesgo, no tenga glaucoma, pero este es un paciente que hay que hacerle un seguimiento estricto. También, como les decía ahorita, cuando hay grandes asimetrías entre ambos ojos, hay veces en las cuales donde no hay presión alta, si encontramos estas asimetrías, es muy bueno hacer valoración de los vasos del cuello, porque puede que sea una patología vascular y que se esté generando un fenómeno isquémico del nervio por otro hallazgo. Los papiledemas. En los papiledemas lo que vamos a encontrar es que, acuérdense que en etapa temprana el nervio óptico va a estar hematoso y por ende la capa de fibras nerviosas aquí alrededor va a estar aumentada. Entonces pues el hecho de que esté en blanco aquí no quiere decir que este paciente esté sano. Este paciente tiene aumento de espesor de capa de fibras nerviosas por el papiledema. Entonces es importante esto. La mielinización genera dos retos para
para la interpretación. La primera es hasta dónde va el nervio aquí. Esta mielinización nos puede estar enmascarando o generando una sombra que no nos permite ver hasta dónde va la membrana de Brooks. Entonces, este nervio lo tenemos que dibujar nosotros a ojo. Y posiblemente estemos cometiendo errores. Y el cambiar el tamaño del nervio puede generar dificultad en la interpretación. Lo segundo es que donde hay mielinización de capa de fibras nerviosas, generalmente se pueden obtener espesores más gruesos en capa de fibras nerviosas. Aquí sí es muy evidente hasta dónde va este nervio. Mira dónde aparece. Posiblemente sea por acá, ¿cierto? Entonces, ese tamaño es dibujado por el operador y puede haber un error. Entonces, en mielinización, pues la mielinización es muy común presentar errores por esas dos cosas, por el aumento del espesor, por la mielina y por no poder definir bien dónde está el nervio óptico. La tracción vitreoretinal. En la segmentación, cuando hay una tracción vitreoretinal, generalmente el equipo puede considerar que la capa de fibra nerviosa va desde aquí hasta aquí donde está la tracción, o aquí hasta acá. Esto genera un aumento del espesor en capa de fibras nerviosas, puede que sea, pues en este caso no es, pero puede tener un paciente con glaucoma y que con esta tracción vitreoretinal uno piense que esté bien. Entonces, generalmente esta gráfica la muestra el equipo y la muestra el informe. Si ustedes observan estas cosas, ustedes pueden decir, aquí el espesor está aumentado por la tracción vitreoretinal. Entonces, realmente es importante analizar eso. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, ya es una realidad, pero los equipos nuestros no lo tienen. Lo primero es medir la apertura de la membrana de Brooks. ¿Qué es la apertura de la membrana de Brooks? Ellos dicen que lo ideal es medir la capa de fibra nerviosa, o sea, medir este espesor. Y dicen, este espesor es el sitio ideal para medir la capa de fibras nerviosas. ¿Listo? ¿Qué equipos tienen ya membrana de Brooks estandarizada? Lo tiene el Spectralis, el que tienen, el Spectralis, pero cuando tienen el módulo de nervio, porque hay unos que lo compran sin nervio. Y también lo tiene Cirrus, los equipos nuestros no lo tienen. ¿Qué ventaja tienen ahí la membrana de Brooks? Esta apertura. Es que esto está menos influenciado por atrofias peripapilares, se mantiene más en discos inclinados. Entonces, en ojos miopes, la apertura de la membrana de Brooks puede ser mucho más útil para medir y definir si es un glaucoma que una medición de capa de fibras nerviosas a 3.45. Y lo otro, estas imágenes son muy bonitas, son los OCTs de nervio, pero la gran pregunta en OCT de nervio es, ¿qué va primero? ¿La disminución de la densidad de los vasos o la disminución de la densidad o la disminución del espesor de la capa de fibras nerviosas? Yo pues por curiosidad en algunos pacientes hago uno y otro, y generalmente cuando hay defecto encuentro que el paciente tiene disminución de la sensibilidad. Aquí les muestro un caso. Este paciente tiene un glaucoma con una franca alteración en la zona inferior y defecto aquí en esta zona. Si lo vamos a ver en el OCT, vamos a observar que hay una disminución de la densidad capilar en zona inferior. Entonces la gran pregunta es, ¿el defecto o la disminución de la densidad capilar precede a la disminución de la capa de fibras nerviosas? ¿Es lo contrario? Y lo segundo es, ¿vale la pena migrar al OCT, pues al OCTA porque nos va a dar un diagnóstico mucho más rápido que capa de fibras nerviosas? Hasta ahora, según lo que yo he leído, no he encontrado como la respuesta. Hasta ahora pues uno ve que realmente las imágenes son muy bonitas, pero uno no ve una gran superioridad de este examen del OCTA de nervio con respecto a capa de fibras nerviosas. Aquí les traigo, esto no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero lo traje porque es un paciente, es dramático, es ojo único, este paciente lo está manejando Melissa Albarán y Miguel, ojo único, tiene un PIT, mírenlo acá, de nervio óptico, y miren el desprendimiento que tiene de la retina que compromete hasta la mácula. Hoy le volvimos a hacer examen y esto aumentó. Esto ha aumentado significativamente. Como les decía yo ahorita, creo que Marta es la más indicada para hablar del OCT de nervio óptico, porque el nervio óptico con patología del nervio, porque tiene experiencia, lo maneja a diario. Aquí yo me encontré este artículo que si lo quieren lo pueden copiar o se los puedo mandar. Es
las semejanzas entre algunas enfermedades neurooftalmológicas y el patrón que se presenta en glaucoma. Es bastante interesante, entonces si quieren, el que quieran me escribe, yo se lo mando, pues yo lo tengo aquí en el computador. Bueno, y esta es la bibliografía pues de donde sacamos todo esto. ¿Listo? Eso era todo lo que tenía como para comentarles. Realmente es algo muy básico, pero la idea era hacer como un recorderis de cómo interpretar esto y de pronto aclarar algunas dudas o conceptos teóricos. Ana, listo, ya terminamos. Ay, perdón. Hola, Hola. Muchas hola. gracias, doctor. Si tenemos de pronto alguna duda o Pregunta. preguntas, con mucho gusto las podemos aclarar. Doctor José, ¿quieres decir algo? No, estaba preguntando como lo mismo, no sé si en el chat hay alguna pregunta ahí. No, por ahora Bueno, no. no, esperamos que esta charla les sea de, de, de apoyo realmente para tomar decisiones cuando se manda uno unos CTI, cómo se lee. Yo creo que nosotros estamos atentos ahí a mandar unas